Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial, amados hermanos. Quien habla con ustedes, su hermano Chester Nankova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así. Los pastores están predicando maldición en los púlpitos. Los pastores están predicando maldiciones en los púlpitos. Nota. Antes de ampliar en el tema, antes de entrar en el tema, yo quiero saludar a todos ustedes que están ahí en sus casas, a todos ustedes que están en los hospitales, en cárceles, en cualquier lugar donde usted esté. Reciban un abrazo de su hermano Chester Nankova y presten mucha atención en esta predicación, amados hermanos, porque los temas que yo estoy dando, yo no estoy en contra de ningún pastor. Yo estoy en contra de aquellos que están predicando falsa doctrina para lucrarse. Están predicando falsa doctrina, botando miedo en las personas, mostrando temor, y que de las personas cuando lleguen al evangelio, en vez de sentirse libertados, se sienten expresos, esclavos, y no podemos seguir de esta manera. Cristo vino a libertar al ser humano del pecado y de la muerte, y a los judíos vino a libertarlo de la maldición de la ley. ¿Quiere ver? Ubícate ahí en tu Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. En estos días predicaba y muchas personas no aceptaron la palabra. Muchas personas enviaban mensajes diciendo que la ley no es de Moisés, que la ley es de Dios. Bueno, bien, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, y los que son de Dios van a reaccionar positivamente. Y los que no son de Dios, amados hermanos, quisiera Dios en su misericordia que abran el entendimiento, que abran el corazón, que abran su corazón a esta palabra poderosa. Amén. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando él dice nosotros, él no está hablando de nosotros. Él no está hablando de usted que está ahí en la pantalla, que está viendo a través de su celular, su televisión. Cuando Pablo está hablando, nosotros, no se estaba hablando con la nación o con la ciudad donde él había predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice nosotros, está hablando del mismo que está hablando Pablo, y está hablando del pueblo judío. El pueblo judío tenía una ley, y esa ley los maldecía a ellos, porque la ley era para cumplirla, y como ellos no la podían cumplir, entonces ellos se convertían en personas malditas. Es por eso que Cristo vino a rescatarlo a ellos de la maldición de la ley. Los gentiles, nosotros, los griegos, ¿están entendiendo? Los venezolanos, los franceses, los estadounidenses, los cubanos, los puertorriqueños, los de República Dominicana, amado, no estaban bajo la ley de Dios o bajo la ley de Moisés. ¿En qué estaban ellos? Ellos eran pecadores, porque la Biblia es clara y dice: por cuanto uno pecó, en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para Dios no hay acepción de personas en esta parte, porque por cuanto Adán pecó y Eva, todos los seres humanos se convirtieron en pecadores. Solo que Dios llama a Abraham, y de Abraham Dios saca un pueblo llamado judíos, hebreos e israelitas. Y a través de ese pacto que Dios hizo con Abraham, Él saca su nación, amados hermanos, y de ahí es donde nace Cristo. Por esa nación llamada israelitas, ellos tenían una ley. Esa ley, en vez de bendecirlo, los maldecía. ¿Estás entendiendo? Entonces, Cristo aparece para quitar esa ley. Cristo aparece para cumplir la ley y para que el pueblo ya no tenga más ley. Porque en cuanto la ley estaba, el pueblo era maldito. Entonces yo quiero que tú estés pendiente conmigo con todo esto. Hermano, mi pastor no predica de ley. En mi iglesia no predica de ley. Vamos a ver si tu pastor no predica de ley. Predica de diezmo. Está predicando de la ley. ¿Estás entendiendo? A donde yo me congregaba, el pastor decía así bien fuerte: maldito todo aquel, decía, capítulo 3 de Malaquías, versículo 9. Dice: maldito todo lo que no dan el diezmo. Un ejemplo, vamos a leerlo. Malaquías, capítulo de número 3, versículo 9. Aquí la Biblia no miente, amados hermanos, y es necesario que nosotros estemos ligados ahí, en esa parada ahí. Dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Venga conmigo. Si Malaquías está dando una sentencia de maldición al pueblo, no el pueblo gentílico, no al francés, no al estadounidense, no a los puertorriqueños, no a los de República Dominicana, los cubanos, los venezolanos, no. Está hablando con la nación de Israel.
malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Entonces, hay pastores que pegan este versículo, hermano, y lo restriegan en la cara de los creyentes de la nueva dispensación de gracia. Hay pastores que traen ese versículo, amado, y no lo interpreta, sino que lo malinterpreta y bota miedo a la persona. Y quien está dando diezmo hoy en día, quien está dando una oferta, una ofrenda hoy en día, lo está dando asustado, no está dando conforme la Biblia dice que el que dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama el que da con alegría. Nadie está dando con alegría, todo el mundo está dando con miedo. Quiere ver que la palabra fue dada a la nación de Israel. Vamos a ver capítulo 1, versículo 1. Amado, cuando se predicaba esta palabra, que yo me estaba congregando en la iglesia esa, que me reservó el nombre, el pastor hasta el pelo se le cayó. Hermano, el hombre vivía mal. ¿Por qué? Porque el hombre siempre estaba maldiciendo. Siempre estaba maldiciendo. Maldito, maldito, están robando a Dios. Vamos a ver con quién Malaquía estaba hablando. Malaquía capítulo 1, versículo 1. Porque no podemos agarrar texto aislado de contexto y nosotros predicar pretexto. Mira cómo dice Malaquía capítulo 1, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Usted es israelita, yo soy israelita. No, amado. Dice, sentencia de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Se entiende así? Entonces, oye, muchas personas se pusieron bravos cuando yo dije que nosotros no estamos llamados a guardar ningún sábado. Dice, no, que te la ley, amados hermanos. La Biblia es clara. La Biblia es clara cuando dice que Cristo es el fin de la ley. Cristo vino a ponerle un fin a la ley. Cristo, el Hijo de Dios, vino a cumplir la ley. No vino para que nosotros le demos continuidad. Entonces, lea conmigo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 18. Mira cómo dice esto aquí, amados hermanos. Porque si las cosas que destruí, el apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Galacia, que quería guardar también la ley de Moisés, igual que los adventistas, igual que los cristianos evangélicos, queriendo guardar una o dos cositas de la ley, como por ejemplo la Pascua, como por ejemplo los bautismos, como por ejemplo todo lo que le estaba en la ley, que era de ordenanza para la nación de Israel, vino a ser maldición para el pueblo de Israel. Y Cristo apareció para eso, para quitar toda esa ordenanza, para quitar todos esos decretos del pueblo de Israel. Yo no lo puedo traer para acá hoy. Entonces nota aquí como dice Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, ¿cómo están las iglesias ahorita? Transgresores. Porque lo que Cristo derribó, lo que Cristo quitó, muchos pastores hoy vienen a construirlo de nuevo. El arca de la alianza. Aquí está la alianza tuya. No, amado, no. No, de los púlpitos maldiciendo al pueblo de Dios. No podemos hacer eso, amado. Es por eso que he dicho en reiteradas veces en varios temas que hay mucha gente que están al frente de congregaciones y Dios no lo llamó para pastorear. El hombre le echó un poquito de aceite en la cabeza y dijo, tú eres ahora el pastor. Y nadie es pastor porque otro hombre lo levanta. Alguien es pastor, alguien es evangelista, alguien es profeta, maestro o apóstol, llamado por el mismo Dios conforme a Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Se entiende? Él dice, me hago transgresor. ¿Por qué le está diciendo esto a la iglesia de Galacia, amados hermanos? Porque la iglesia de Galacia quería cumplir la ley de Moisés. Ellos fueron llamados en gracia y querían cumplir la ley de Moisés. Entonces Pablo le dice así, gente, si lo que destruí, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Dice Pablo. Pablo dice así, para mí no existe ley. Yo estoy muerto para ella. Para vivir para Cristo. ¿Estás entendiendo? Pablo sabe lo que está hablando aquí, amado. En reiteradas veces he dicho en los videos que el apóstol Pablo era un fariseo. El apóstol Pablo sabía, cuando hablaba de la ley, él sabía de lo que estaba hablando perfectamente. Entonces, hay gente hoy que predican, hay gente hoy que enseñan y no saben lo que están enseñando, amado. ¿Por qué? Porque traen veneno para la nueva dispensación de gracia. Traen veneno porque ese veneno hace que las personas mueran y pero que ellos vivan. Ese veneno hace que la gente siga más ignorante, pero que ellos sigan normales. Hay gente que lo están haciendo por maldad y hay gente que lo están haciendo porque ellos obedecen a los hombres y no a Cristo. ¿Están entendiendo? Entonces el 20 dice así, el 19, el 20. Porque
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Está viendo cómo dice el versículo 21? Yo no desecho la gracia de Dios. ¿Tú sabes cuánta gente están desechando la gracia de Dios y están trayendo maldiciones para ellos? Cuando los creyentes me envían mensajes diciendo que quieren guardar su ley, que quieren seguir caminando bajo la ley de Dios, porque la ley de Moisés, el legislador. Cuando me dicen eso, que quieren seguir, ellos dicen, yo anulo la gracia de Dios. Pablo dice, no, yo no anulo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces, yo hago esta pregunta a ustedes que están del otro lado de la pantalla. ¿Usted cree que Cristo murió en vano? Para muchas personas murieron en vano, ¿sabe? Porque el que da diezmo lo da para entrar en el reino de los cielos. ¿Aló? Quien se bautiza para entrar en el reino de los cielos. Porque el bautismo es que le trae salvación a él. ¿Aló? Quien come la Pascua, que es la Santa Cena, que era una orden dada a la nación de Israel, dice que come la Santa Pascua para tener comunión con... Amado. ¿Hasta dónde nosotros vamos a llegar con esto, amado? Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Nosotros podemos tener la angustia que el pueblo de Israel tenía. Nosotros podemos tener la carga que el pueblo de Israel tenía. Los pastores no pueden traer las cargas que tenía el pueblo de Israel para acostársela en mí, para acostársela en los hermanos, haciéndose cada día ellos más ricos y nosotros cada día más encorvados, más doblados, más pesados. Y Dios no nos llamó para eso, amados hermanos. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, vamos a leer en el libro de Romanos, para ir adelantando, el libro de Romanos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Dice Pablo a los romanos o a la iglesia que estaba en Roma, los cristianos que estaban en Roma. Él dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Qué escribe Moisés? Entiéndase. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Yo le hago otra pregunta a los hermanos que no les gusta que le hablen eso. ¿Será que alguien vivía por la ley? ¿Alguien podía respirar por la ley? ¿Verdad que no? No. Entonces, yo no puedo como pastor ponerme en un púlpito a tratar que los discípulos o que los creyentes o que los hermanos cumplan solamente un mandamiento de la ley. Yo no puedo ponerle ese peso a la iglesia para que cumpla, porque Cristo vino a quitar la maldición de los judíos y se hizo maldito por los judíos, no por nosotros. Nosotros éramos pecadores sin ley. Ellos eran pecadores con la ley. Allá en Francia, que Dios te bendiga. Escucha esto que es muy importante, amados hermanos. Entonces, dice así, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Aló. Entonces todo el pueblo estaba muerto, porque no podían cumplir. ¿Se entiende? Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así, ley, fe, gracias. No diga en tu corazón quién subirá al cielo, porque esto es para traer abajo a Cristo. Amén. Entonces, tú tienes que entender todas estas cosas. ¿Quién podrá subir al cielo? Es fe en Cristo. ¿Se entiende así? ¿O un poco más? ¿Entendió? Hay un entendimiento, amados hermanos. Nosotros deberíamos pedirle a Dios, amados hermanos, que abra los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender, amados hermanos, para que podamos entender. Porque en cuanto no entendemos estas cosas, nosotros nos vamos a estar metiendo en problemas con Dios. Nota. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo de número 3, versículo 5 en adelante. Vamos a leerlo del primer versículo. Mira lo que Pablo dice a la iglesia de Filipo, amados hermanos. Entiéndase, yo quiero que la gente que leen este mensaje hasta el final, manden mensaje, que escuchan este mensaje hasta el final, manden mensaje, porque quiero saber si usted está absorbiendo todas estas enseñanzas que Dios ha colocado en mi corazón, que están en la Biblia y no se están predicando hoy en día, amados hermanos. Manden mensaje aquí, de a dónde son, dónde están escuchando los mensajes. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, le escribe así en el versículo 1 del capítulo 3 en adelante. Dice así, voy a leer textualmente. Voy a leer. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, para vuestro y para vosotros es seguro. Versículo 2.
Guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los malos obreros, de los perros malditos, porque siempre están maldiciendo, siempre están mutilando, están haciendo divisiones entre el pueblo de Dios. Cristo murió por la iglesia y yo diré, no, esto no es así, esto no es así. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu de Dios aguardamos y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Ahí subraya, ley. No tenemos confianza en la ley. No tenemos, porque la ley se cumplía en la carne. Y quien cumplía la ley en la carne, entonces tenía que confiar en su carne. Entiéndase. Aunque yo tengo de qué gloriarme o de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9 dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo estaba diciendo, yo era fariseo, yo cumplía la ley, en mi mente la cumplía, me deleitaba en la ley de Dios, pero en mis miembros veía que se rebelaban contra la ley de Dios. Ahora, viniendo Cristo, para mí, mi confianza no está en mi carne, mi confianza no está en la ley, mi confianza no está en el diezmo, mi confianza no está en el bautismo, mi confianza no está en mis oraciones, mi confianza no está en mi ayuno, mi confianza no está en la Pascua, mi confianza no está en el Pentecostés, mi confianza no está en la ley, mi confianza está en Cristo, y eso todo para mí es basura. Hay traducciones aquí en Brasil que le dicen estiércol. Eso para mí, ¿por qué? Porque ya la confianza no está en la obra, mi confianza está en la fe. ¿Se entiende? Mi confianza no está en mí, la confianza no está en la ley, mi confianza está en Cristo Jesús, que es por la justicia de Dios, que es por la fe. Amén, amados hermanos. ¿Se entiende así un poquito más clarito? Entonces, esa es una pequeña parte de lo que seguiré hablando, amados, cada día más y más, porque la mayoría de muchos cristianos hoy en día están desechando el conocimiento de la palabra de Dios. No están sujetos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entiéndase esto, la cabeza de la iglesia no es el pastor, ese es otro tema. La cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces hay mucha gente que está conectado con el pastor, que es la cabeza de ellos, en cuanto hay una iglesia que Dios está levantando en este nuevo tiempo, que su cabeza es Cristo. Toda la gloria es para Cristo. La mayoría de las personas que hoy en día están congregando en congregaciones están defendiendo placas, están defendiendo título, están defendiendo pastor, están defendiendo maestro y no están defendiendo la palabra, están negando cada día más la palabra de Dios. Amado, si usted es obediente a la palabra de Dios, queremos ver sus comentarios aquí, y si no es obediente también comente, porque estamos esperando por cada uno de ustedes. Amén. Estamos orando por muchas personas, estamos intercediendo delante de Dios, y no solamente queremos interceder, queremos orar todos nosotros juntos a ese Dios maravilloso, el cual nos ha dado esa gracia preciosa. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.